Buenas noches, amigos. Pues estamos nuevamente en la cuarta edición de las transmisiones en vivo desde la página de Facebook de Hipercentro. Les comento que ahora ya tenemos con nuestro canal de Hipercentro. Lo pueden encontrar aquí en la página de Hipercentro. Pues ahora ahí tenemos grabados los videos de las charlas que hicimos las semanas anteriores y pues desde ya se pueden suscribir también a nuestra página para que les lleguen las notificaciones de las siguientes actividades que vamos a estar realizando. También recuérdense que nos pueden encontrar en la página de Instagram como Hipercentro SA. Y pues si ustedes desde el campo nos comparten sus fotografías, nos pueden hacer llegar sus imágenes etiquetándonos pues como Hipercentro SA y pues nosotros lo estaremos compartiendo en nuestro perfil y en nuestra página de Instagram. Pues de parte de la empresa Yara, un amigo, una persona que pues tiene mucha experiencia en el cultivo. Él tiene 15 años de experiencia en el cultivo de banano y actualmente tiene 5 años de ser el gerente técnico para Centroamérica y el Caribe. Y también es el gerente comercial para los cultivos de piña y banano para Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Jamaica y la Dominicana. Él cuenta con un máster en fertilidad de suelos de la Universidad de Costa Rica. Él es el ingeniero Anthony. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Daniel, y todos los colegas. Qué bonito ver que hay tanta gente conectada y gente también de México y de Colombia. Un saludo a todos. Ya con este tema del COVID, pues uno extraña no poder ir por allá, pero aquí estamos a la orden, estamos para servir. Esperamos que podamos aportar nuestro granito de arena para estar siempre a la par junto con Hipercentro de los agricultores y que lo que vayamos a compartir hoy sea de provecho y que pues bien, que nos cuidemos desde la casa y que tratemos de esta forma de aprovechar la tecnología para poder compartir información y compartir algunas experiencias con todos los asistentes. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias ahí, ingeniero, pues por aceptar la invitación de parte de Hipercentro, pues estamos ahí bastante agradecidos por el tiempo. Y pues ahí sí que esta situación que se está dando a nivel mundial y en Guatemala y pues en todos los países, ¿verdad? Nos ha hecho tener que migrar y utilizar estas nuevas herramientas para poder llegar a los productores y pues ahí sí que ahora, gracias también a estas herramientas, nos hace más fácil comunicarnos y pues también poder contar con la presencia de usted también, ¿verdad? Ahí sí que de parte de Hipercentro le agradecemos. Y pues también le agradecemos a cada uno de los amigos que desde ya están ahí conectados. Tenemos ahí un videíto de parte de Yara Institucional que les queremos compartir. Vamos. Por las mañanas y al final del día, en el campo y en la ciudad, por ellos, por ella, por él, por todos, estamos unidos para entregarte más. Porque eso es Yara. Hemos servido al mundo durante más de 100 años, con una moderna infraestructura capaz de producir y suplir las demandas del mercado de fertilizantes. Significa traspasar fronteras, con operaciones directas en 50 países y con ventas en más de 150 países alrededor del mundo. Yara quiere crecer contigo compartiendo tus sueños, tus metas y tus logros. Con disponibilidad, asistencia, conocimiento e innovación. Y actuando siempre bajo nuestros valores corporativos. Nuestra visión es tener una agricultura más innovadora,
sostenible y amigable con el medio ambiente. Con mejor conocimiento, mayor experiencia y más productividad. Ahora tú ya conoces el significado de Yara y nosotros conocemos el significado del esfuerzo de tu labor diaria. Así es como Yara está creando impacto. Ok, bueno, pues muchas gracias. Le damos la bienvenida nuevamente a los amigos que están recién conectándose a esta transmisión en vivo. Recuerden que ahora como Hipercentro ya contamos con nuestro canal de YouTube, en donde ustedes podrán encontrar este contenido que estará disponible, y también está disponible el contenido de las presentaciones pasadas que hemos tenido. Pues nuevamente bienvenidos amigos plataneros. Recuérdense que aquí estaremos hablando el día de hoy con el ingeniero Anthony sobre la nutrición en plátano. No, pues a la orden, Daniel. Como mencionaba anteriormente, para mí es un placer. Por ahí ya se empiezan a ver unos nombres conocidos de las visitas anteriores. Bueno, te comento y les comento a todos que Yara como tal, ahora como lo mostraba el video, Yara es una empresa de más de 100 años, es parte de lo que vamos a mostrar por ahí, y en esos 100 años ha permitido generar tecnología que se adapta, ahorita que mencionabas, desde el agricultor chico hasta el más grande. En realidad el querer tener tecnología en el cultivo hoy es permisible para todos, no es para un grupo selecto. En realidad, desde la partícula del fertilizante podemos incorporar tecnología a nuestros cultivos y hacer que esos nutrientes lleguen de una mejor forma para tener mejores producciones, ¿verdad? Es uno de los objetivos que tiene Yara como tal, es cómo producir más haciendo menos. Y eso es parte vital de lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de compartir algunas láminas donde podamos mostrar cómo ha evolucionado ese fertilizante y cómo desde el granito de fertilizante, como mencionaba anteriormente, podemos generar impacto. Sí, yo creo que estamos también acostumbrados a manejar nuestros cultivos de una manera pues tradicional, ¿verdad? Con lo que hemos venido haciendo pues por muchos años. Yo creo que Yara pues es una empresa que se distingue, sobresale porque va a la vanguardia de la investigación, a la vanguardia de la tecnología. Y como usted decía, pues hoy en día pues todos tenemos acceso a un producto diferente, un producto pues con mayor tecnología. Y pues ahí sí que para poder suplir las necesidades realmente del cultivo, ¿verdad? Y pues yo creo que Yara tiene mucha experiencia en este tema, y pues qué mejor que poderlo compartir y hacerlo llegar a nuestros amigos agricultores que desde ya pues están ahí presentes aquí, ¿verdad? Sí, claro, eso que mencionas es vital, y no solo para el tema de fertilizantes, para protectores de cultivos, para las enmiendas, para la calidad de las semillas, en fin, en todos los aspectos que queramos verlo, podemos, por decirlo de alguna forma, podemos generar agricultura de precisión a cualquier escala, ¿verdad? Y tal vez poniendo un ejemplo, tal vez no es que compremos el Ferrari, que es el más costoso, porque tal vez para entrar a la finca, a nuestra granja, no va a ser posible. Tal vez ocupemos un 4x4. El sentido es cómo aprovechar la tecnología de la mejor forma para que se adapte a nuestras condiciones y que los cultivos puedan aprovechar al máximo esa tecnología. Y como mencionaba, no solo es el tema de fertilizantes. Desde la misma corrección de la acidez en los suelos, por ejemplo, o la selección del mejor fungicida, o el más efectivo, o el que en realidad sea el adecuado para tratar X o Y problema de hongos, eso va a significar el impacto directo en nuestro sistema productivo. Claro. No, pues muchas gracias ahí, ingeniero. Y pues damos inicio, ingeniero, ahí a la charla para que... Excelente. Voy a tratar de compartirles aquí mi pantalla. Estamos, ahí está, solo listos, ahí ya estamos. Ok,
Bueno, perfecto. Vamos a tratar de cambiar un poco la dinámica en cuanto a una charla tradicional de mencionar cómo funciona cada nutriente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero tratar de dejar hoy un mensaje en el cual cada uno de nosotros como agricultor vaya a sus campos, se ubique frente a su plantación y observe detalles que normalmente los vemos, pero los dejamos pasar. Entonces, me quedaría muy contento si al final de esto hay algún detalle que nuestros agricultores pueden observar y decir, esto lo puedo cambiar, esto me va a impactar en mi plantación. ¿Ok? Entonces, Perfecto. a manera de introducción, solo les voy a quitar un espacio con esta lámina. Ya lo mencionaba el video, Yara es una empresa de más de 100 años. Y eso es que en 1905, este señor, Dani, me avisa si pueden ver mi puntero. Sí, lo podemos ver. Ok, excelente. Entonces, este señor es uno de los fundadores de la compañía. Él decide tomar el nitrógeno del aire, utilizar energía hidroeléctrica y sintetizar el primer fertilizante que existió o que existe, que es la urea. Y estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces, así como por ejemplo ahora hablaba de los vehículos, de un Ferrari ha evolucionado en el tiempo. Bueno, en su momento, hace 100 años, una urea era un Ferrari, porque no existía un fertilizante y eso permitió lo que menciona aquí en el tercer párrafo, alimentar al mundo y sacar de la hambruna a lo que existía en Europa en ese momento. Y eso lo llevó a que el fertilizante sea considerado como el invento que más contribuyó al desarrollo de la humanidad. Entonces, vamos caminando un poquito a esa evolución, ¿verdad? Y no nos quedemos con la pelotita de urea. ¿Qué hay más nuevo? ¿Cómo ha venido cambiando en el tiempo y cómo lo podemos adaptar a nuestros cultivos? Entonces, de ahí me voy a pasar a un cultivo como tal. Y creo que esto es conocido para todos, la famosa ley del mínimo. Bueno, básicamente, ¿qué es esa ley del mínimo? Es que la producción de una planta se va a ver limitada por el nutriente disponible en menor cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta tabla que vemos aquí, nosotros le decimos estañón, no sé cómo no recuerdo cómo lo mencionamos por allá, si esta tabla es la más chica y por ejemplo aquí está el nutriente calcio, quiere decir que hasta que no suplamos esa necesidad, hasta que esa tablita no sea más grande, no puedo llenar más ese balde, no puedo llenar más ese estañón. O sea que mi plantación no va a poder llenar el racimo de plátano, por decirlo de alguna forma. Nos vamos con ese concepto y vamos a pasar a como yo les decía, nos paramos al frente de nuestra plantación y observamos. ¿Y qué vemos ahí? Entonces podemos ver que hay factores que afectan esa producción. Y están la baja radiación, la reducción del área foliar, el estrés hídrico, la alta temperatura, los patógenos que están en el suelo, en fin, todo este tipo de factores que pueden afectar una plantación. Y como mencionaba antes, no es colocando un Ferrari que yo pueda entrar ahí. Probablemente ese Ferrari no se adapte. Probablemente primero necesite hacer una calle, una carretera, para poder ingresar en esa plantación, para que mi Ferrari pueda entrar sin pegar en el suelo, porque va a ser un carro muy bajo. ¿Ok? Y entonces ubiquemos un factor de estos que se llama fertilidad del suelo, que es el que nos tiene hoy conversando aquí. Y bueno, vamos a llevarnos ese concepto y vamos a cambiar una vez más. Vamos a ir a hablar de los nutrientes en los humanos. Y ustedes preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la nutrición de plátano? Entonces, la similitud viene por lo siguiente. Cuando nosotros ubicamos la nutrición en los humanos, vemos que alrededor de este plato que está aquí, que es el plato del buen comer, tenemos diferentes grupos alimenticios, como las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales, la fibra, el agua y los carbohidratos. Cada grupo de estos va a suministrar los nutrientes necesarios para una buena nutrición, para que estemos en línea, como dicen por ahí. Pero ¿qué pasa cuando este plato se desbalancea? Y por ejemplo tenemos una porción de arroz, pero nosotros decidimos que vamos a comer 3 porciones de arroz. Y entonces, para que ese arroz pueda entrar en ese plato,
tenemos que quitar espacio de otros nutrientes y sobrecargar ese plato hacia algún lado, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, cuando esto es así, ¿qué va a suceder? Bueno, vamos a empezar a tener problemas nutricionales, sea que nos hagamos más flacos, más gorditos, que se nos aumente el colesterol o los triglicéridos, etcétera. Cualquier tipo de desorden metabólico que pueda existir ahí. Y bueno, para que esto se dé, hay algo muy importante, que nosotros como seres humanos, obviamente tenemos dientes para poder masticar toda esa comida, para poder hacer que se digiera. ¿Ok? Nuevamente nos vamos a cambiar y nos vamos a pasar a las plantas. ¿Qué pasa con las plantas? No tienen dientes. Lo que tienen son pajillas, por decirlo de alguna forma, popotes, pueden decir allá en México. ¿Ok? Estas pajillas lo que van a hacer es absorber. ¿Y qué van a absorber? De esta sopa de letras que coloqué por aquí de fondo, van a absorber nutrientes. Y esos nutrientes que les llamamos minerales o elementos son los que conocemos como elementos mayores, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los secundarios, calcio, magnesio y azufre, y los elementos menores, hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, molibdeno. Si nos devolvemos a la figura del barril, no necesariamente quiere decir que porque estos tres, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, se absorban en cantidades de kilogramos por hectárea, vayan a ser más importantes que el hierro o el zinc o el manganeso, que se requieren normalmente en gramos por hectárea. Todos son esenciales para el desarrollo de la planta y nosotros como proveedores somos los responsables de colocar los nutrientes en esa sopa. ¿Para qué? Para que estas raíces que podemos observar a la izquierda hacia arriba, que esas raíces puedan tomar esos nutrientes. ¿Qué digo con esto? Que si en la sopa colocamos aluminio, la planta lo que va a absorber es aluminio, porque ella no puede seleccionar qué toma y qué no. Es simplemente un intercambio. Bajo ese concepto, pasemos nuevamente a otro tipo de barril. Y entonces ya hablamos de que tenemos los nutrientes, pero normalmente nosotros como agricultores tendemos a hacer, como bien mencionabas antes, Dani, algunas prácticas por costumbre o por tradición y dejamos de lado las prácticas agrícolas, el riego, las plagas, el drenaje, la luz, la pedregosidad del terreno, la nutrición y la cigatoca, por ejemplo, la semana pasada que hablabas de cigatoca. Claro. Ok, a veces hacemos prácticas por costumbre que en realidad no nos hemos fijado de que podemos hacerlas de mejor forma. Y un tema como este que tengo aquí señalado en el derrame, que es el drenaje, es básico. Y de lo que recuerdo a mis giras allá en Guate, era una lucha que había con los agricultores, porque tendíamos a tener más agua de la cuenta. ¿Y eso qué genera? Que los dientes que tienen las plantas, que son las raíces, las pajillas que hablábamos antes, fácilmente mueren. Y si la planta no tiene esos dientes para poder absorber esos nutrientes, así le coloquemos el Ferrari, la planta no va a prosperar. Y entonces es cuando decimos, mi planta se fue en vicio. Tengo una planta muy bonita, pero el racimo es muy pequeño. El racimo no llena. Tengo muchas deficiencias, muchas deformaciones. ¿Ok? Entonces, eso era como una breve introducción de que vayamos un poco más allá y que pongamos atención a qué es lo que tenemos en nuestras fincas y cómo está afectando nuestro sistema productivo. Okay. Un segundo tema, Dani, si tenés alguna consulta o si alguien tiene alguna duda, pues estamos para servir, ¿verdad? Más que yo hable mucho, lo más bonito de esto es que compartamos. Hablemos de otro tema. Hablamos un poco del drenaje, de la importancia de cuidar las raíces, de ir a observar qué es lo que hay ahí. Pero ahora vamos a la siembra. ¿Y qué pasa en esa siembra? Normalmente vamos directo y metemos una semilla, metemos un hijo, una guía, un meristemo y descuidamos qué es lo que está pasando en ese suelo en cuanto a temas de acidez. Y vean, por ejemplo, lo que está acá. ¿Qué es lo que tenemos? Esta es la escala de pH, ¿verdad? De pH, pues normalmente de 0 a 14, pero esto es el pH que normalmente podríamos encontrar en la mayoría de suelos, que existen en el planeta. Y vemos pues que el pH de 7 es el que consideramos como neutro. Es donde el equilibrio perfecto entre los OHs y los
o decir las cargas positivas y las cargas negativas. Pero resulta ser que para el tema de nutrición de cultivos, y sobre todo en el tema de banano, plátano, musáceas, el rango adecuado está entre 5,5 y 6,3, que es donde está la mayor disponibilidad de cargas positivas y negativas o de iones que son los nutrientes que las plantas van a tomar. ¿Y qué pasa cuando eso es menos de 5,5? Decimos que el suelo está ácido, fuertemente ácido. O por el contrario, por encima de 6,3, decimos que ya no es ácido, que está tendiendo a ser alcalino y que ahí podemos tener algún tipo de problema, sobre todo con elementos menores. ¿Ok? Pero siempre buscamos este equilibrio. Sí, Dani. Sí, tenemos aquí una pregunta de Estuardo Milian. Nos pregunta, ¿qué recomiendan para bajar la salinidad en suelos? En caso de pues, que estamos hablando de esto. Sí, bueno, vamos a hacer una salvedad y muchas gracias a don Estuardo por la pregunta. Cuando hablamos de salinidad, ya vamos a otro tipo de enmiendas, que normalmente lo que se utiliza es yeso, sulfato de calcio y agua. Básicamente, cuando hablamos de acidez, vamos a utilizar enmiendas como carbonatos de calcio magnesio, dolomita, óxidos o hidróxidos de calcio, ¿verdad? Pero en tema de salinidad, sí, lo más importante ahí a don Estuardo es realizar un análisis de suelo, revisar cuál es el nivel y muy importante, ver el plan de nutrición para ver qué tipo de fertilizantes podemos adaptar que impacten lo menos posible en el incremento de esa salinidad en el suelo. ¿Ok? Ok. Y tenemos nuevamente pues una pregunta ahí de nuestro amigo Estuardo Milian. Nos dice con respecto al drenaje que estábamos hablando anteriormente, ¿cómo recomienda el drenaje? ¿Qué profundidad y distanciamientos pues consideran? Esa pregunta es importantísima y es tan amplia que es muy difícil contestarla en una forma así, pues, tan sencilla. ¿Por qué? Claro. Porque todos los suelos son diferentes, todas las zonas son diferentes. Lo que yo le recomiendo a don Estuardo es que en ese sentido, él al conocimiento que tiene de su finca, me voy a devolver un segundo a esta imagen. Ok. Es poder identificar en las áreas de su finca estos procesos redox. No sé si se logra ver donde vemos unas manchas que están más oxidadas y otras más grises. Estos procesos lo que nos dice es que la fluctuación del agua es alta, ¿verdad? Lo que buscamos nosotros cuando tenemos una planta, una musácea, es que en el mejor de los casos que haya al menos 1 metro con 20 centímetros de profundidad efectiva. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ingeniero, pero usted está loco, eso me cuesta demasiado. Por eso digo que cada finca es particular, porque los comportamientos van a ser diferentes. Pero entre más largo separemos estos procesos redox del área de influencia de las raíces, mejor sistema de producción vamos a tener. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Hacer diferentes calicatas, revisar a dónde están esos procesos redox y la misma plantación le va a decir más o menos a qué profundidad debe hacer sus drenajes, ¿verdad? Obviamente, pues siempre que tengamos la posibilidad económica de hacer todo este tipo de manejo. Para eso se requiere tiempo y va a depender siempre del sistema de cultivo que tenga don Estuardo en la finca. Okay. No sé si me Muchas gracias. Sí, perfecto. Ok. Volvíamos a este tema. Entonces, yo les mencionaba aquí que es importantísimo revisar el tema de acidez. ¿Por qué? Nada más vamos a llevarnos a esta idea. Conforme el pH se haga hacia la izquierda, vamos a decir que nuestra acidez va a aumentar. Y viceversa, conforme sea mayor el pH, la acidez va a disminuir. O sea, son inversos. Y si eso lo revisamos en el tipo de material que está generando esa acidez, la acidez la generan principalmente las cargas positivas, sobre todo el amonio, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo aquí en el centro. Esta es la evolución que hay de los fertilizantes nitrogenados, que son los principales responsables de la acidificación de los suelos. La urea como tal, que fue su Ferrari en 1905, pasó posteriormente a fuentes
como un sulfato de amonio y posteriormente se diseña o se encuentra la forma de aplicar formas de nitrógeno nítrico al suelo, que ya no tienen cargas positivas, sino que tienen cargas negativas, y que estas cargas negativas van a contribuir a aumentar o a mantener el pH del suelo. Si eso lo vemos de esta otra forma, podemos compararlo así. Ok, si tenemos fuentes como urea y sulfato de amonio, este ion amonio, ¿verdad? En la transformación de urea a amonio, vamos a generar iones hidrógeno de carga positiva. Y recordamos de la línea de pH anterior que entre más cargas positivas, más acidez hay. ¿Ok? Más el contrario, cuando aportamos fertilizantes a base de nitratos, de carga, que son cargas negativas, más bien estamos generando iones OH, que son los que van a favorecer que el pH se mantenga o que más bien tienda a aumentar en el tiempo. Y eso lo logramos con nitratos de amonio calcáreo o con los nitratos de calcio, que en el caso nuestro, en el caso de Yara, son de la familia Yara-Liva y la familia Yara-Vera. ¿Ok? Con esto estamos contribuyendo de cierta forma a mantener la fertilidad del suelo y a no degradar los suelos. ¿Ok? Esto es importantísimo, Daniel y señores que nos escuchan. Cuando nosotros evaluamos por qué un fertilizante puede dañar más o menos un suelo, llegamos a esta tabla. Esto está publicado desde 1993 y lo que nos dice básicamente es el índice de acidez que tiene cada materia prima. Coloquemos un sulfato de amonio. ¿Qué es lo que me dice más 112? Es que por cada 100 kilogramos de sulfato de amonio que coloquemos en el suelo, deberíamos colocar a la par 112 kilogramos de carbonato de calcio para contrarrestar la acidez generada por ese fertilizante. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién de nosotros hace eso? Nadie. No le tomamos tal vez esa importancia. ¿Ok? Conforme nos movemos hacia abajo en la tabla, vemos que la urea es el segundo caso. Es más 184. O sea, 84 kilos de carbonato de calcio por cada 100 kilos de fertilizante. El DAP más 74. Para no cansarlos mucho, me voy a ir hacia abajo y nuevamente llegamos de cierta forma a la tabla que vimos anteriormente. El Yara-Liva Nitrabor, que es el nitrato de calcio con boro diseñado para aplicación edáfica o para aplicación al suelo, tiene un índice de acidez de menos 27. ¿Qué quiere decir eso? Que hace el efecto de 27 kilogramos de carbonato de calcio. Con esto no les quiero decir que es una enmienda, sino que básicamente él no nos va a afectar o no va a incrementar el proceso de acidificación de los suelos. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver algunas implicaciones de esto. Ahora, importantísimo, yo les mencionaba, cuando el pH del suelo aumenta, si nos movemos en esta línea hacia la derecha, la acidez va a bajar. ¿Y qué es lo importante de eso? Que cuando la acidez intercambiable disminuye, las raíces funcionales aumentan. Y es lo que buscamos en el cultivo, que haya más dientes, que haya más pajillas para que puedan tomar los nutrientes de la solución del suelo. ¿Ok? Y bueno, ¿y eso en qué impacta en producción? Básicamente, esto que tenemos aquí es cómo se ve al microscopio una raíz alterada por el proceso de acidificación, que es esta imagen que estoy marcando aquí totalmente a la derecha, donde esta punta que es esta punta de raíz que es la encargada de absorber los nutrientes, sobre todo calcio, se atrofia. Y si hay atrofiamiento, pues obviamente no hay absorción, ¿verdad? Es como decir que tengamos una pajilla sellada y por más que la planta haga succión, pues no va a poder utilizarla, ¿ok? Entonces es importantísimo. Ahora, lo que quería mencionarles, ¿en qué afecta el volumen radicular o la acidez en producción? Que es que conforme haya más acidez, el peso de la fruta va a ser menor, porque hay menos dientes para comer esos nutrientes. Y lo podemos ver de diferentes formas, sea con acidez, sea con el rango de pH. La biomasa que vamos a tener va a ser mayor cuando el pH es mayor. Cuando más nos acerquemos a ese rango de 5,5 a 6,3.
Entre más nos alejemos hacia abajo, nuestra producción va a ser menor. Y entonces viene una de los primeros consejos. Utilicemos un fertilizante bueno cuando tengamos las condiciones para que la planta absorba ese fertilizante bueno. Porque si no, lo que vamos a hacer es botar el dinero. Y no estamos para estar botando dinero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de esa forma, ejemplificamos qué es ese proceso de acidificación, cómo puede afectar el drenaje con menos raíces y cómo a veces no nos explicamos por qué nuestro cultivo, aunque le dimos toda la asistencia, no produce lo que queremos. Entonces debemos ir a retar esa plantación. ¿Ok? Me detengo aquí un minuto para explicar cuál es la reacción de la enmienda en el suelo. Básicamente tengo un carbonato de calcio que en presencia de agua va a hacer que este ion hidroxilo se junte con el aluminio y forme hidróxido de aluminio, que es un precipitado blanco, y que ahí ya ese aluminio no me va a ir a quemar las raíces como lo vimos anteriormente. ¿Ok? Pero viene un dato importantísimo, que es el que quiero dejar acá. Obviamente ocupamos agua para que se dé esta reacción, se libere este calcio, y este calcio desplace al aluminio, y el calcio quede disponible. Lo que pasa es eso que ven aquí a la derecha, que son 3 tipos de partícula, son los limos, las arenas, los limos y las arcillas. Ese proceso que les comento acá, como lo vemos a la izquierda, donde está marcado suelo, corresponde a la superficie de una arcilla. Y eso ocurre a ese nivel, a un nivel muy, muy pequeñito. Y es ahí donde se da ese intercambio, ¿ok? Y es de ahí, de las arcillas, donde la planta toma principalmente los nutrientes, más lo que colocamos con los fertilizantes. Ahora, el tema es que para que esta reacción se dé, se requiere agua, pero no un poquito de agua. Se requiere cualquier cantidad de agua, porque cuando comparamos las solubilidades de los diferentes materiales, vean por ejemplo que un carbonato de calcio tiene una solubilidad apenas de 0,014 gramos por litro. O sea que para disolver 1 kilogramo de ese carbonato de calcio, se requieren 66,000 litros de agua. Eso es mucha agua. Entonces, aquí voy a aprovechar para separar 2 conceptos. Cuando utilizamos una enmienda, que es un carbonato de calcio normalmente, o como decía, una dolomita, el efecto no lo hace el calcio, el efecto lo hace el carbonato, generando la reacción, ¿para qué? Para posteriormente hacer un hidróxido de aluminio insoluble. Pero luego, si vemos, luego de la línea azul, tenemos lo que conocemos como fertilizantes. Y nos vamos al extremo donde tenemos un nitrato de calcio que su solubilidad es muy alta, 1.300 gramos por litro de agua. Eso es nutriente, es calcio directo para la planta. Entonces ahí separo esos 2 conceptos. Porque a veces nos dicen, no, es que yo ya apliqué el calcio. Y es que ya aplicó la enmienda. Pero de ahí a que la planta pueda tomar ese calcio, va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces son conceptos diferentes. Y aquí, para ejemplificar esto, quiero compartirles un video. Entonces tal vez nos pueden ayudar a compartírselo a los que nos están escuchando. Ok. Buenos días amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre las diferencias que existen en los productos que se utilizan como una enmienda al suelo y los productos fertilizantes que se utilizan para nutrir los cultivos. En este caso por acá tenemos un nitrato de calcio con boro soluble que es para nutrición de plantas. En este recipiente tenemos 900 mililitros de agua y vamos a colocar 90 gramos de producto. En este otro recipiente tenemos 900 mililitros de agua y vamos a colocar 90 gramos de carbonato de calcio, una de las enmiendas más utilizadas para corregir problemas de acidez en nuestras fincas. Ahora bien, vamos a agitar ambos productos para ver
¿Qué tan solubles son los mismos en agua? Dejamos reposar ambos recipientes por 5 minutos y acá podemos ver que en el caso del carbonato de calcio todo el producto se ha asentado en el fondo del recipiente, mientras que en el caso del Yaraliva Nitrabor el fertilizante se disolvió completamente en el agua. Esta es la principal razón por la cual el calcio que está disponible en las enmiendas no es un calcio funcional para la nutrición de las plantas, debido a que las plantas lo que consumen es los nutrientes que estén disueltos en la solución del suelo. Y en este ejemplo tan sencillo podemos ver que el calcio contenido en el carbonato de calcio no es soluble en agua. Por esta razón, las enmiendas únicamente el beneficio que nos van a aportar va a ser para reducir los problemas de acidez que nosotros podamos tener en el suelo, y por lo tanto van a aumentar el pH del suelo, pero no es calcio para nutrición. En el caso del Yaraliva Nitrabor, el calcio que contiene este producto es totalmente soluble y rápidamente disponible para las plantas. Listo, ok, entonces aquí vamos a dejar este tema. Voy a sintetizar lo que decía la ingeniera Karen en esta lámina. Normalmente en un suelo, cuando tenemos, por ejemplo, el análisis de suelo dice que hay 10 miliequivalentes o 10 centimoles o X partes por millón. De ese 100% que está ahí en el suelo, apenas el 0.5% es soluble en el suelo. Y prácticamente en el tema de banano, solo el 0.2 está disponible para la planta. Por un gran detalle, el movimiento de calcio en la planta de banano, o en las plantas en general, pero una planta tan demandante como la de banano, plátano en este caso, se da por el movimiento de la transpiración. Entonces la velocidad con la que la planta requiere el nutriente es mucho mayor que la velocidad con la que el suelo libera ese nutriente. Y entonces se hace difícil, o más bien el calcio es el nutriente más difícil de poder cumplir el requerimiento en la planta. Y más adelante vamos a ver en qué va a impactar esto en calidad. ¿Ok? Ok. Comercialmente, estas son nuestras 2 presentaciones. Creo que son las 2 que están disponibles en Guate, en México y en Colombia. El Yaraliva Calcinit, identificado por la gotita, que es el que está diseñado para fertirriego, y el Yaraliva Nitrabor, que tiene estos gránulos acá, que lo que nos indica es que es un producto diseñado para aplicarlo de forma edáfica, de forma directa al suelo, ¿ok? Y aparte de eso, pues viene con boro, ¿ok? De ahí vamos a conversar un poquito de la dinámica de la nutrición. Ya hablamos de estos temas, ahora metámonos un poquito a hablar de la nutrición. Nuevamente vuelvo al plato de la sopa. Llevémonos esos nutrientes en el plato de sopa y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vean que para producir peso de fruta, para tener peso de racimo, necesitamos una sopa con todos estos nutrientes. Para garantizar la cosecha, prácticamente todos los nutrientes deben ir en la sopa. Y de ahí en adelante, las diferentes variables como las manos, como los frutos, etcétera, van a depender de X o Y nutriente. Nuevamente con esto vuelvo al concepto de que somos los responsables de dar esos nutrientes. Pero ahora yo le pregunto a todos los que están ahí en la charla, ¿cuándo nos preocupamos de todos estos? Normalmente pensamos en potasio, en nitrógeno, en fósforo, y pare de contar, ¿verdad? Pero ese racimo bien formado depende de todos estos nutrientes. ¿Ok? Con eso, okay. Sí, Dani. No, claro, perfecto. Adelante, ok. Y como usted nos mencionaba ahí al inicio, ¿verdad? Que al final pues es un balance de todo y pues si tenemos deficiencia o nos hace falta alguno de esos elementos que son tan esenciales para la producción del plátano o del fruto,
pues en base a eso, así se va a tener la producción, ¿verdad? Así es, con solo uno que falte, eso no se va a dar. Por eso todos tienen que estar. ¿Ok? Ok. Y luego de eso, qué bien que lo mencionaste ahí, ahora viene la etapa fenológica, porque no todas las plantas son iguales. Hay procesos de producción de hojas, procesos de producción de fruta, y hay nutrientes que juegan en esos procesos. Y aquí es vital comentarles que en este proceso de la diferenciación y en el de la floración hay un nutriente vital, que es el calcio, junto con los demás, obviamente, pero como les mencionaba, ya creo que aterricé un poquito en por qué he venido hablando del calcio, y es que es el nutriente más difícil de que esté ahí, ¿verdad? Al final veremos cómo vamos a hacer para llegar a ese momento, pero el tema es que debemos cumplir con todos estos nutrientes y tratar de abarcar esos procesos de diferenciación y floración. ¿Para qué? Para poder cumplir y que pues al final nuestra producción sea lo mejor posible. Y de ahí me voy específicamente a hablar de un nutriente, potasio. ¿Por qué potasio? Porque es el nutriente que más demanda la planta. Si hacemos un análisis de la fruta, es el nutriente que más está presente. Y vean que esa gráfica que está acá, lo que quiere decir para Costa Rica, que es donde está diseñado esta prueba, es que dependiendo del momento del año, así es la absorción de potasio que se da. Entonces, el año no es igual, ni la planta es igual. Entonces, tenemos que tratar de acertar estos momentos y soportar la cantidad de nutriente necesaria para que la planta pueda llenar cada dedo del racimo de plátano. Porque al final te pagan por unidad, te pagan por calidad, te pagan por peso. Pero para lograr eso, ocupamos tener los nutrientes necesarios. Y en este caso vean que el potasio va a tener diferentes momentos en el tiempo. Entonces, ¿a qué los insto? A que vayamos a revisar en nuestras plantaciones cómo estamos manejando la nutrición y no comprar una fórmula solo porque es la fórmula más barata y porque es la que está de moda. No, tenemos que ir a nutrir la plantación de acuerdo a la edad de la plantación, al estado fenológico y al objetivo de producción que nosotros queremos lograr. Pasémonos para esta otra. Este es banano, ya vamos a revisar plátano. Lo que quiero mostrarles es la similitud que hay, que al fin y al cabo pues son musáceas. Vean la exportación que hay, es este recuadro que está en azul en el tema de potasio. Dice que 1 hectárea de banano se exporta, o sea, las cajas que se van, 243 kilos de potasio, definidos como K, como ion K. ¿Ok? Eso es lo que se va, es lo que no volvemos a ver. Si nosotros nos pasamos al plátano, es prácticamente lo mismo. Si revisamos la cantidad de nutrientes que es removida por tonelada, nos dice que son 243 kilogramos. Y si eso lo convertimos a K2O, que es la expresión que viene en los fertilizantes, significan, digamos, 300 kilos de potasio. ¿Cuándo revisamos esto? Nunca lo hacemos. O creo yo, perdón, me equivoco, sé que hay muy buenos agricultores, todos son buenos, pero a veces pasamos por alto estos detalles y nos dejamos llevar por las prácticas tradicionales que se hacen. Entonces, ¿qué debemos pensar? ¿En qué se está exportando de la plantación y qué le estoy dando yo a esa plantación? Para luego no decir que la producción no salió porque el fertilizante era mal, sino porque no colocamos lo que teníamos que colocar. ¿Okay? Con esta idea nos vamos para acá y les dejo solo de forma de comparación qué pasa en los diferentes países. Vean, países que tal vez pues ni nos imaginamos que tengan algún nivel de producción, como Bolivia, que tiene alrededor de 6.000 hectáreas de banano, produce en promedio 46 toneladas de fruta, son 293 kilos de potasio que deben aplicar por hectárea por año. Pero nos vamos para Guate, allá esas fincas que están pegando con la frontera con los hermanos mexicanos, y también del otro lado mexicano, porque allá había un colega que estaba en México, del lado de Tapachula, hay fincas con 82 toneladas de fruta producida, 4.500 cajas, 520 kilos de potasio. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Que dependiendo de nuestro objetivo de producción, así debe ir nuestra nutrición, no un programa tradicional. Y bueno, siempre yo digo que me crean la mitad de lo que digo, no me crean el 100%, que se vayan a sus fincas a hacer pruebas,
y que reten su plantación, que tomen 100 plantas y les den una dosis de nutrición. A las otras 100 plantas le pongan el doble de nutrición y que comparen entre sí en un mismo lote cuánto más pueden producir, porque a veces estamos dejando de ganar y es porque no retamos la plantación. Ok, de ahí me brinco a algo básico, el análisis de suelo. Y vean por favor el recuadro que está a la izquierda. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Y vemos las barritas verdes, esa yo la veo morada o lila, otra la veo azul, otra negra. ¿Ok? Pero enfaticemos en que potasio, calcio y magnesio dice que todas están en color verde y que el contenido es medio. Y entonces estoy tranquilo y digo, ah no, la plantación ahí va a estar bien. Vean el zinc también, el zinc moderadamente alto. No, esto está bien, me voy con un programa austero. Pero no avanzo de ahí. Si posterior a eso yo me detengo y reviso el gráfico de la derecha y puedo observar los contenidos por separado y más aún puedo revisar esta relación que es importantísima, calcio más magnesio entre potasio, vemos que esa relación es baja y eso inmediatamente me dice que la relación entre estos, que es la que finalmente se encarga de generar el peso de fruta, necesita más. Entonces son detalles que tenemos que ir a revisar individualmente, conjugar todos los factores y decidir qué es lo mejor de nutrición para mi cultivo. No quedarme solo en que está medio, en que está alto, etcétera, sino que ir a ver cómo interactúan esos nutrientes y principalmente esos tres, potasio, calcio y magnesio, que esos son los que van a gobernar, como mencionaba antes, principalmente el peso de la fruta. ¿Ok? Con esto, ingeniero, tenemos, sí, disculpe, señor. tenemos aquí una pregunta, nuevamente nuestro amigo Estuardo Milián nos dice, al aplicar sulfato de calcio, ¿en cuánto tiempo se hace efectivo y disponible el calcio? Además, lo utilizo para balancear mis bases. ¿Consideran más eficiente la aplicación de yeso o una fertilización cargada en calcio? Qué buena pregunta. Y me voy a devolver, perdón Dani, pero me voy a devolver para que don Estuardo vea esta lámina. Vean aquí la solubilidad del carbonato de calcio. 0,014 gramos por litro. Vean la solubilidad del sulfato de calcio, el yeso, 1,34 gramos por litro. ¿Sí es 100 veces mayor? ¿Sí lo logras ver, Dani? ¿Me puede volver a enseñar el anterior? No lo logré ver aquí. Ok, voy de nuevo. Carbonato de calcio, 0,014 gramos por litro. Claro, ¿verdad? ok. El yeso sigue siendo una enmienda, en este caso para, como decía, para temas de salinidad de suelos. 1,34 gramos por litro. O sea, sí es 100 veces mayor que el carbonato de calcio, pero es 1000 veces menor que el nitrato de calcio. Entonces, Okay. Sigue siendo una enmienda, no es un nutriente. Ese sulfato de calcio, si don Estuardo se lleva la tarea y hace la prueba que hizo Karen en el video con sulfato de calcio, va a tener la misma respuesta. Ese calcio no es disponible, no es soluble. Va a estar ahí una agua lechosa que si la deja a la orilla de la cama, digo yo, hoy y mañana se levanta, va a ver el agua transparente y el producto al fondo de la botella. ¿Por qué? Porque no es nutriente, requiere demasiada agua para poder solubilizarlo. Y algo muy importante, lo que mencionaba don Estuardo, es que ¿en qué momento va a ser disponible? Es una pregunta difícil de contestar porque eso va a depender de las condiciones. Pero lo que sí le puedo decir, para lo que vamos a ver más adelante en cuanto a mancha madurez, sobre todo, es que si yo quiero contrarrestar mancha madurez, la única forma que tengo de lograr impactar es utilizando una fuente soluble, como el nitrato de calcio. No hay de otra. ¿Por qué? Porque es como decir, coloco el producto, se disolvió y la planta lo va a aprovechar, ¿verdad?
no es factible hacerlo con fuentes menos solubles. Ok, Sí, muchas Dani, gracias. continúo. Perfecto, muchas gracias. Ok, pura vida. Vamos adelante entonces. Yo les mencionaba que este tema de los equilibrios, entonces pasémoslo un poquito a la parte de los fertilizantes que compramos. Ahora veamos esto. Esto es una mezcla física. En una mezcla física lo que tenemos a la izquierda son partículas de diferente tamaño, de diferente solubilidad y algunas que no son disponibles, que no son solubles. Más en cambio, a la derecha tenemos unas pelotitas prácticamente uniformes, donde todas, en el caso de la familia Yaramila, que es pues, nuestro caballo de batalla, cada una de esas partículas tiene exactamente la misma composición, porque están hechos por un proceso químico al 100%. O sea, es una reacción completa. ¿Y esto qué hace? Cuando nos paramos, nuevamente los invito a pararse mentalmente al frente de su plantación y observar esto. Y entonces vemos la imagen de la derecha y vemos plantas tal vez pequeñas, unas más grandes, y no sé si se logra ver, Dani, me corregís, si se ven estas colas, por ejemplo. Sí, sí. Ok, estos rabos que vemos ahí son deficiencias de boro. ¿Y por qué lo ubiqué? Obviamente para el ejemplo. Porque cuando tenemos que suplir micronutrientes, es ahí donde más entra a jugar el que esté presente la nutrición balanceada. ¿Por qué? Porque a forma de semejanza, esto es lo que sucede. En una mezcla física, ¿quién entra primero? El nitrógeno. Es la molécula más grande, es la que predomina. Posteriormente, tal vez alguna partícula de fósforo y posteriormente de potasio. Más en cambio, cuando utilizamos una nutrición balanceada, donde cada partícula tiene exactamente la misma composición, hay igual oportunidad de que todos los nutrientes lleguen a todas las raíces y puedan ser absorbidos por la plantación. Entonces eso es sumamente importante cuando hablamos de nutrición balanceada. En esos pequeños detalles es cuando al inicio en la introducción les mencionaba que la tecnología llega desde el mismo gránulo. Y ojalá que en otra oportunidad, si me invitan a conversar, hablemos de la tecnología de los fertilizantes, que también es un tema que se las trae. Por ahí vamos a brincar a un tema importantísimo hoy día, y es el tema de microorganismos. Y vamos a ir directamente a hablar de Fusarium, y Fusarium raza 4, que es un tema que está hoy, tal vez como decir el COVID del banano, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa cuando utilizamos urea en placas Petri y lo ponemos en contacto con Fusarium oxysporum? Básicamente lo que vemos aquí es que el patógeno le estamos dando de comer. ¿Por qué? Pues porque él utiliza en su metabolismo el amonio. Y esto va a hacer inmediatamente que haya retención de nitrógeno y que haya menos nitrógeno disponible para el cultivo. ¿Por qué? Porque ese se quedó con el hongo. Y ese hongo, de hecho, va a ir a hacer daño a la plantación. Más en cambio, ¿qué pasa cuando colocamos nitrato? No le gusta el nitrato, no es parte de su dieta, por decirlo de alguna forma vulgar. Y entonces va a haber un bajo crecimiento de hongo, va a haber menos retención de nitrógeno y mayor nitrógeno disponible para que el cultivo pueda desarrollarse bien. Entonces es parte de qué fuente es mejor para el cultivo. Pero entonces hay que hacer una salvedad. No es que hay que quitar el amonio, debe haber un equilibrio, pero deben de estar las dos fuentes. Lo que sí es un hecho es que la menos eficiente es la urea. Se volatiliza, acidifica, tiene que transformarse, se fija, en fin, son procesos que pueden darse que la planta no va a aprovecharlos de la mejor forma posible. Ahora, lo que más nos interesaba aquí, yo les decía, el tema de la incidencia. ¿Qué pasa cuando ponemos a crecer plántulas con mal de Panamá en presencia de amonio? La incidencia de la enfermedad es de alrededor de un 65%, más en cambio, en presencia de nitrato es de tan solo un 10%. Es una forma indirecta de poder tener plantaciones más sanas y contribuir con los protectores de cultivos para plantaciones más sanas. Si lo vemos a nivel de raíz, de pseudotallo y de hoja, es exactamente lo mismo. El mejor comportamiento en producción es cuando tenemos nitrato.
no así con el amonio. Fusarium raza 4, ahora sí. ¿Qué pasa cuando colocamos a crecer plantas con Fusarium raza 4 y les colocamos nitrato de calcio? Podemos ver aquí que la incidencia es menor. Y por aquí les coloqué la cita por si alguno quiere revisarlo. La incidencia es la menor. Con esto no les quiero decir que es la cura del Fusarium. Lo que les quiero decir es que ayuda a tener plantaciones más sanas y que puede tener un mejor comportamiento productivo. ¿Ok? Ok. Este ensayo sí lo hicimos nosotros en Costa Rica con ayuda de Corvana, y aquí nos vamos al nivel microscópico. Esto que estamos viendo aquí es la epidermis de frutas de banano a las cuales no les colocamos calcio, o 108 kilos de calcio o 216 kilos de calcio por hectárea. Y lo que pueden observar, si hacemos una similitud, es que de la primera imagen, la de la izquierda, es como que tengamos un río seco, donde solo vemos las piedras y los caminos por donde algún momento pasó el agua. Si nos vamos hacia la derecha, vemos las células, que es lo que estamos viendo ahí, turgentes, como yo digo, como las vemos como vivas, como frescas. Y eso finalmente lo que hace es que esa piel pueda movilizarse más y soportar más el desarrollo y el crecimiento. Y eso va a significar que tengamos frutas con más vida en anaquel, con menos susceptibilidad a mancha madurez y algunos otros problemas que vamos a ver más adelante. Es esto que está acá, mancha madurez. Aunque no lo crean, el desgarre de las hojas no es que no se va a dar, es que se va a dar menos. El arrepollamiento que llamamos nosotros de la planta, que va muy relacionado a la relación nitrógeno, potasio y calcio. La misma rajadura de la cáscara, algunos meristemos débiles, las puntas de cigarro que podemos encontrar o el pudre están asociados a deficiencias o a una menor relación de la relación calcio-potasio en la planta, ¿verdad? Por eso es importantísimo. Y enfoquemos en este tema de mancha madurez. ¿Cuándo tengo mancha madurez? ¿O a qué se refiere? Bueno, principalmente a una deficiencia instantánea de calcio, temporal de calcio, que se da por los cambios hídricos bruscos. Como les mencionaba, el calcio se mueve por el movimiento de transpiración y ahí va a ser importantísimo. Si no hay agua y la planta se cierra sus estomas, no va a haber absorción de calcio. Por eso es que el calcio es difícil de llevar y debe estar presente en todos los momentos, ¿verdad? Para poder mitigar este proceso de mancha madurez, que al final no es que no va a dar, es que va a dar mucho menos, ¿verdad? Y estos dos momentos que ven aquí son los más importantes. El de la izquierda, que son las fotografías de microscopio electrónico en el proceso de la diferenciación, que es cuando está formándose el racimo, cuando la planta decide ya no formar más hojas, sino formar racimo, ¿verdad? O el de la derecha, que es la aparición. Estos dos momentos son claves para la nutrición con calcio, porque es ahí las dos únicas oportunidades que tenemos para poder modificar la producción que vayamos a tener. Entonces, en estas fases no puede faltar el calcio en el cultivo. Y si lo vemos al microscopio, esta es una lesión por mancha de madurez, ¿verdad? Así es como se va a observar la pared celular que se va a romper, va a exponer el fluido interno, que es una enzima, una dopamina como la de la manzana, cuando la mordemos y esperamos un rato y se va a empezar a poner negra, café. Es exactamente el mismo proceso, ¿ok? Por dentro la fruta perfecta, pero la cáscara nos va a dar esa coloración. Y bueno, ¿cuándo se acentúa esto? Como les mencionaba, cuando hay déficit de agua, que pueden ver que la concentración de calcio, es la gráfica que está a la izquierda hacia abajo, va a decaer aproximadamente al 50% de lo que debe estar. Y eso hace pues que se vaya a dar este problema de cáscaras débiles. Ok, nuevamente les ejemplifico qué es lo que se ve al microscopio, ¿verdad? Cuando tratamos las plantas con y sin calcio. Muy bien, para ir cerrando ya, me imagino que deben de estar cansados de estarme escuchando hablar. Vamos a ver
unas pocas láminas sobre nutrición foliar. ¿Y por qué lo demarco como nutrición foliar? Vamos a hablar básicamente de zinc y de boro. El tema es con zinc, ¿por qué foliar? Y vean la variación que hay en la cáscara de frutas, de diferentes frutas que manifiestan algún daño. Voy a partir de la derecha hacia la izquierda. Frutas normales tienen alrededor de 29 partes por millón hasta 35 partes por millón de concentración de zinc en la cáscara. Las de mancha madurez, que hablábamos antes, alrededor de 21. Los dedos deformes, alrededor de 21. Y los dedos cortos, alrededor de 24. ¿Qué significa esto? Que un micronutriente que se requiere en mucho menos cantidad que un potasio, que un nitrógeno, que un calcio, puede impactar directamente en la calidad de la fruta. Y entonces nos vamos al ejemplo que teníamos del suelo, que decía que el nivel de zinc era adecuado, pero que el pH era de 6,9. En esos momentos donde ya estos micronutrientes son menos disponibles. La única forma de llegar a ubicar 35 partes por millón que puedo necesitar va a ser vía foliar y debe ser constante en el tiempo. ¿Ok? Hoy por la premura pues tenemos 3, 4 láminas de este tema, pero hay más información que podríamos compartir. Pero vean qué importante, el peso de la fruta va a variar. Tan solo 5 partes por millón pueden impactar en 3 kilogramos de peso. Si nos vamos a las manos, de 22 partes por millón a 26 partes por millón puede impactar en media mano, o a 33 en una mano y media, que eso significa mucho, ¿verdad? Por otra parte, si vemos el tema del boro, vean que aquí la diferencia todavía es menor. Dedos sanos tienen en cáscara alrededor de 25 partes por millón, pero los deformes 22. Y los de mancha madurez, 1 parte por millón menos, ¿verdad? Todavía se requiere un tanto menos. Entonces, ¿cómo vamos a suplir ese boro? Por ejemplo, Yaraliva Nitrabor va a cumplir con la necesidad, más un refuerzo foliar. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál sería el momento ideal para iniciar las aplicaciones de zinc en el cultivo, pues, para evitar estas deficiencias que estamos platicando? Sí, buenísima, Dani, esa pregunta. Debe ser desde el inicio, prácticamente desde que sembramos la semilla, el meristemo, y ya empezamos a tener hojas, desarrollo de hojas, debemos ir colocando. Primero, en esas etapas es vital para la división celular que va a permitir que la planta se desarrolle mejor en conjunto con los demás nutrientes. Y luego de esto, en los diferentes procesos de diferenciación, de parición. ¿Por qué? Porque el zinc junto con el calcio es el otro nutriente que juegan en la mancha madurez. Algo que no lo mencioné por ir un poquito rápido es que la rugosidad de la fruta está influenciada por la división celular que haya. Entre más división celular hay, más posibilidad hay de que esa cáscara sea rugosa y que cuando venga ese potasio a llenar la fruta, el nitrógeno a llenar la fruta, esa cáscara se pueda estirar más y no se rasgue, ¿verdad? Entonces, es un conjunto, potasio llenando, calcio haciendo la pared, junto con el boro para que sea flexible, zinc generando división celular para que haya más crecimiento, ¿verdad? Entonces, debe ir a través del tiempo siempre presente. Yo me tomé la libertad de al final colocar un ejemplo posible de lo que yo pensaría conjugar todos estos factores para que veamos un ejemplo de cómo podría ir distribuido en el tiempo el zinc principalmente. Ya lo vamos a ver, Dani, un par de láminas más. Perfecto. Gracias. Algo muy bueno acá, junto con los protectores de cultivos, es que si nosotros ubicásemos el Yaravita Sintrac, que es el que está en este ejemplo aquí, nosotros observamos, esto lo hicimos en banano, que cuando colocábamos el Sintrac con dos fungicidas protectantes tradicionales como el clorotalonil o el mancozeb, en estas marcas comerciales, los mejores tratamientos en cuanto a índices de severidad de cicatoca eran cuando estaban en conjunto, ¿verdad?
No, nosotros no decimos que utilizar un Sintrac con algunos de sus productos potencia la labor del protector de cultivo. No, lo que decimos es que nuestro producto no interfiere con la acción del fungicida, que es algo diferente y que a veces es un temor para los que controlan cigatoca en el cultivo de banano, por ejemplo. ¿Ok? Solo unas características de nuestra línea Yaravita. Es un producto sumamente eficiente, de alta concentración, consistente en el tiempo, aportándole los balances requeridos. Ya lo vamos a ver en la lámina siguiente. Es conveniente porque es fácil de manejar, de aplicar, es muy noble, sumamente puro. No decimos que es libre de metales pesados, sino que contiene, vamos a ver, que cumple con las normas más exigentes en cuanto a metales pesados. Y eso me desvío un segundo. En piña es importantísimo. De paso, me tomo la libertad, Dani, por ahí, de compartirles que el jueves hay un Facebook Live de Yara para América Latina, en el cual vamos a compartir el tema de trazabilidad de frutas frescas, sobre todo piña y banano. Vamos a hablar de este tema de los metales pesados, por si usted tiene el gusto de invitar a todos los seguidores de nuestro Facebook Live hoy. ¿Ok? Perfecto, gracias por la invitación. La vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook para que nuestros amigos, pues si tienen ahí la oportunidad, también se puedan conectar a esta charla. Gracias, ingeniero. Perfecto, gracias a ustedes, más bien. Y les comentaba que cumple con todas las normas más exigentes en cuanto a calidad. Ok, importantísimo aquí es comentarles sobre estos dos productos. Normalmente, vean este CapTrack, que pienso que ya lo pueden conocer por ahí. Es un producto que te da 4 productos en uno, que normalmente vendrían en un solo litro. Por decir, en un solo litro el zinc, en un solo litro el boro, en un solo litro el calcio. Más en cambio, este producto nos da 4 nutrientes de un solo. Ahí es donde decimos que es conveniente. Y junto con él, el Sintrac, que es la fuente alta de zinc para lograr la necesidad del cultivo. Discúlpeme, pero yo coloqué esto aquí arriba y esto es, digamos que es como una regañada hacia la distancia. A veces esto yo me lo topé en una finca en uno de los países, no creo que no fue en Guate, donde un colega pues me da un producto y me dice que qué pienso yo de este producto. Bueno, cuando ustedes revisan a detalle esta etiqueta, ustedes ven que aquí dice que tiene calcio un 8%, boro un 1%, zinc un 1% y ánimos tiene un 1%. Obviamente aquí quisieron escribir aminos, me imagino yo, pero es falta de seriedad que aparezcan ánimos dentro del litro. Y bueno, eso es como decir la parte jocosa, pero lo más importante es que vean que la cantidad de nutrientes es sumamente baja. Un gran detalle, revisen un producto y cuando un producto tenga una densidad prácticamente cercana a 1, ¿qué quiere decir eso? Que es agua, ¿verdad? Porque esa es la densidad del agua. Entre más alta sea esa densidad, quiere decir que más nutrientes tiene dentro del litro o dentro del empaque. Entonces la invitación es a pensar como está Homero Simpson aquí y ir a revisar esas etiquetas y que veamos qué es lo que estamos comprando y que el dinero, los quetzales que estamos pagando sean en realidad por productos que valen la pena. Y básicamente nos lleva a esto, que con menos litros podemos hacer el efecto de muchos litros. Y esto para ustedes como agricultores es sumamente importante porque no estamos para gastar dinero. Bien, el ejemplo del programa que tenía Dani, básicamente es basado en 3 productos. Me voy a pasar de aquí porque lo importante es la estrategia. La estrategia es, una vez que revisamos acidez con el análisis de suelo, estimamos si hay que colocar o no una enmienda. Como decía don Estuardo, hay que ir a revisar si hay problemas de salinidad y si hay problemas de salinidad, utilizar, pues ya sea hasta donde sea posible, el lavado, utilizar sulfato de calcio y utilizar fertilizantes que tengan el menor índice salino. Y aquí es donde entran a jugar los fertilizantes a base de sulfato de potasio, por ejemplo, como es el Yaramila Complex. Y sobre todo la estrategia. Nosotros nos levantamos, desayunamos, merendamos, eran refacciones que se llaman Guate, ¿verdad?
Claro. Sí, entonces desayunamos, nos refaccionamos, almorzamos, volvemos a refaccionar y cenamos, ¿cierto? Pues las plantas deberían ser iguales. No tenemos por qué aplicarle hoy y olvidarnos de ellas 6 semanas. Si ellas también comen todos los días. Obviamente no podemos aplicar todos los días. Pero ¿qué podemos hacer? Si nosotros colocamos dosis bajas, prácticamente cada 15 días, en la medida de lo posible agronómicamente, vamos a tener mejor resultado. Vamos a aplicar menos cantidad, vamos a tener un mejor comportamiento de la planta va a comer siempre y va a tener el mejor resultado productivo. Y si junto con eso le colocamos vía aérea el CapTrack y el Sintrac, en este proceso, como te comentaba antes, ante la pregunta tuya, que al inicio vamos a lograr tener esa reproducción, por decir así, celular, y posteriormente vamos a lograr llenar esa fruta. ¿Para qué? Para que al final los dedos salgan de la mejor forma posible, sea que me pagan por dedo, o que mis racimos pesen más, o que tenga el mayor número de dedos por racimo. En fin, eso va a depender. Y obviamente aquí lo dejé hasta esta posición porque estoy pensando en el tipo de siembra que yo vi, que es que se siembra hoy, se cosecha y se tumba y se vuelve a sembrar. Si tuviésemos sucesión, que ahí dejo la incógnita, vimos que el plátano requiere prácticamente los mismos nutrientes que el banano, tiene su mismo sistema reproductivo, en fin, ¿por qué no lo tratamos parecido? Y sacamos provecho de una segunda o una tercera cosecha. O sea, en fin, tratarlo como un banano, pero eso no me quiero meter ahí, pues porque ya eso va a depender mucho de mercados, de disposiciones, en fin, de toda una serie de factores que tienen los diferentes productores allá en Guate. A manera de resumen, controlar la evolución y manejo de la acidez del suelo, la nutrición del cultivo debe ser balanceada, ojalá que a partir de hoy todos pensemos en todos los nutrientes y no solo en 2 o en 3, controlar los picos de aparición, las prácticas agrícolas, la selección de las fuentes a utilizar, es importantísimo. Recuerden el ejemplo del Ferrari, lo barato normalmente va a salir caro, hay relleno, hay materias primas de baja eficiencia, efecto acidificante, y también el uso de materias primas de alto costo, ese Ferrari, no necesariamente va a significar siempre una mejor nutrición. Hay que poner atención a todos los datos que nos da el análisis, ¿verdad? Las relaciones potasio-calcio, potasio-magnesio, en fin. La nutrición foliar siempre es complementaria, nunca es sustitutiva. Es apoyar la nutrición al suelo, ¿verdad? Es estimular a la planta a absorber del suelo. Y luego, que la selección del fertilizante foliar, por favor, la realicemos en base a concentración de nutrientes. La planta come gramos de nutriente, no come litros de producto, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Su tecnología, el precio, recordarlo el tema de la densidad desde el agua, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente, Dani, esa era la información. Perdón por haberme expandido un poco más de la cuenta, pero espero que haya sido de provecho. Muchas gracias ahí por la información, Inge. Vamos a empezar a responder algunas preguntas que han quedado pendientes de parte ahí de nuestros amigos que nos acompañan. Nuevamente, nuestro amigo Estuardo Milián nos pregunta, a ver, ¿qué porcentaje de fertilización total es recomendable fraccionar foliar edáficas en un ciclo de producción? ¿Me podés repetir? Pero no lo comprendí bien. Ok, dice, ¿qué porcentaje de fertilización total es recomendable fraccionar, ya sea vía foliar o edáficas, en un ciclo de producción? Sí, buenísimo. Eso que menciona don Estuardo creo que va muy relacionado a lo que mostrábamos en el cronograma de programa. Si fuese mi decisión, si yo tuviera la posibilidad de hacerlo, y como les digo y le digo a don Estuardo, no me crea al 100%, pero si fuese mi decisión, yo haría esas aplicaciones quincenales a dosis bajas. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar más el fertilizante. Tal vez voy a aplicar, como les decía, ahí hay 2 pruebas por hacer. Una es el fraccionamiento quincenal
Y la segunda es, si voy a poner un ejemplo, no me hagan caso al número. Si yo digo 100 kilos por hectárea, entonces mi prueba va a ser el tradicional, que es lo que se hace, los 100 kilos, pero luego voy a decir, ¿qué pasa si coloco 200? ¿Qué pasa si coloco 300? ¿O qué pasa si coloco 50? Pero yo no me animaría a hacer el de 50. Entonces, si tomo un grupo de plantas, yo digo 50, 100 plantas, no sé, la posibilidad que tengamos, y hacemos esas 3 pruebas, nosotros mismos vamos a tener para nuestra finca cuál es nuestro potencial y vamos a tener la comparación. ¿Por qué? Porque voy a tener al menos 50 racimos para comparar entre uno y otro, y por peso y por número de dedos y por número de manos voy a determinar cuál es mi nutrición agronómicamente económica para poder producir. Y luego de eso, el fraccionamiento. Si llevo el fraccionamiento cada 15 días, estoy seguro que va a haber al final de su periodo de producción o que produjo mucho más o que gastó menos. Una de las dos. Ok. Tenemos aquí otra pregunta de nuestro amigo Santiago García. Buenas noches. Cuando aplico un Nitrabor, ¿en cuánto tiempo la planta lo inicia a utilizar y cuánto debo de aplicar? Esa pregunta es buenísima, muy bien. El Nitrabor tiene un coating que nosotros llamamos, por eso es que está diseñado para aplicación al suelo. Nosotros hemos visto que colocamos un Nitrabor, hoy, 5 días después, ya usted ve la respuesta en la planta. Ese coating lo que hace es frenar un poquito el movimiento en el suelo. ¿Para qué? Para que se aproveche más en el tiempo, ¿verdad? Entonces, a lo que preguntaba don Santiago, si yo tengo una siembra, por decirte algo, en semana 1, y tengo estimado que alrededor de semana 10, y es que perdón porque eso lo pasé rápido, que alrededor de semana 10 voy a tener inicio el proceso de diferenciación, por decirlo de alguna forma, puedo llegar una semana antes. Entonces en semana 9 puedo colocarlo. Si nos vamos de ahí hacia la aparición, alrededor de semana 18 va a empezar a parir las primeras chiras. Eso va a depender mucho de nuestro manejo nutricional, pero si fuese en ese caso, ¿verdad? De igual forma, me devuelvo un par de semanas. Y si todavía quiero ser más eficiente, una vez que yo empecé con el proceso de diferenciación, puedo hacer dosis bajas quincenales, que van a permitir que siempre esté el suministro de calcio disponible para esos 2 momentos. Ya lo que hagamos posterior a eso, ya es tarde. Ya se nos pasó el momento, ¿verdad? ¿Qué dosis? Yo lo coloqué ahí alrededor de 30, 40 gramos en esas dosis bajas. Van a permitir que constantemente la planta tenga un acceso al nutriente. Y me salgo un poquito del saco y me cambio del cultivo. Vieran qué interesante en café, cuando hacemos aplicaciones de Nitrabor prefloración, aún sin existir agua. ¿Por qué? Porque en el momento que cae el agua, ese nutriente está disponible, inmediatamente llega a la planta y hemos visto que hay una mayor capacidad de la planta para sostener, para transformar esas flores en granos, ¿verdad? Pero eso es una charla que la dejo para otro día, para otro colega que hable de café, pero es interesantísimo, la respuesta es rápida, es muy rápida. Ok, perfecto. Vamos a leer la siguiente pregunta. Nuestro amigo Víctor Alfonso Marín. El calcio es uno de los micros más inmóviles. ¿Qué recomiendan para que haya una mejor translocación al fruto? Ok, tiene razón, don Víctor. Yo no diría que es inmóvil, es poco móvil, él depende del flujo de agua. Pero ese flujo de agua nos lleva a un concepto. Ubiquemos la planta de plátano. ¿Cómo hacemos para que se mueva ese calcio? Se mueve por sumideros, por decirlo de alguna forma. Principal sumidero, la hoja. Ahí es donde está la mayor cantidad de estomas. La fruta casi no tiene estomas. Tiene poca capacidad para transpirar. Es el segundo sumidero. Y el tercero es el hijo de sucesión. Esos son los 3 niveles. Sí, perdón nuevamente porque lo pasé rápido, pero si revisamos el programa, vieron por ahí que hay un complemento.
que es que vía aérea va a ir Captrac y vía edáfica va a ir Nitrabor. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Cumplir la necesidad de la hoja con el Captrac, lograr ojalá valores entre 0.7 y 0.8% de calcio foliar para que haya oportunidad de que todo lo que estamos colocando vía suelo en fraccionamiento, en bajas dosis, vaya directo a la fruta, que es el segundo sumidero. De esa forma es que en estudios anteriores, creo que por ahí estaba marcado uno de Williams de 1988, es que se ha tenido impacto en reducir la mancha madurez. Y es, como yo decía antes, la fertilización foliar es complementaria, es estimular a la planta a que absorba por parte del suelo. Y una vez que cumple el requerimiento de la hoja, todo lo que vaya a absorber vía suelo va a ir o se va a dirigir más hacia la fruta. Es una forma de forzar a que el nutriente pueda llegar, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias Inge. Vamos a leer la siguiente pregunta de nuestro amigo Arnoldo Yangel Vázquez. Nos pregunta, ¿cuántos kilos de potasio y fósforo recomiendan aplicar en el ciclo? Andan alrededor de 250 kilos, potasio anda alrededor de 300 kilos y fósforo anda alrededor de 80. Pero eso es algo que yo le diría a don Arnoldo, que va a depender mucho de la necesidad, o sea, de la densidad de plantación que tiene y de su estimación de producción a sacar en toneladas, ¿verdad? Que eso va a depender, pero en general, como lo vimos por ahí, anda alrededor de 300 kilos de potasio y alrededor de 80-85 kilos de fósforo. Y eso depende mucho también del tipo de suelo en el cual estemos, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, ingeniero. Ahí, amigos, recuérdense que si tienen alguna pregunta, con toda confianza, pues nos la pueden hacer llegar, ya sea pues aquí a través de los comentarios, mensajes directos al número de WhatsApp. Y aquí pues vamos a estar contestando las últimas preguntas en los próximos minutos de parte del ingeniero Anthony. Vamos a leer la siguiente pregunta de parte de nuestro amigo Dian Chang. Nos preguntan, ¿con una buena nutrición puedo trabajar un hijo en un suelo francoarcilloso? Sí, la respuesta es sí, pero no solo depende de la nutrición, depende del manejo agronómico que estemos haciendo al suelo, ¿verdad? Un suelo francoarcilloso, pues hay francoarcillosos de francoarcillosos. Si nosotros no controlamos el tema de compactación, por ejemplo, si no controlamos el tema de drenaje, el tema de acidez, en fin, puede hacer que no sea el resultado que esperamos. Algo muy importante, a veces en este tipo de suelos que tienden a ser un poco más pesados, el uso de materia orgánica, algún tipo de materia orgánica, es vital para tener una mejor aireación del suelo, un mejor intercambio gaseoso y un mejor desarrollo radicular. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a leer la siguiente pregunta de nuestro amigo Luis Mayorga. ¿La aplicación en exceso de Nitrabor puede provocar alcalinidad en el suelo? No, la respuesta es no dentro de lo normal. Vamos a ver, yo les pongo el ejemplo acá, por ejemplo, para Costa Rica. Hay fincas que yo manejo aquí, una finca como Bana 2000, que si alguno la conoce, es una finca de 3.400 cajas de banano por hectárea por año. Esa finca la manejamos con 210 kilogramos de calcio. Eso nos da alrededor de, si no me equivoco, alrededor de 600 kilos de Yaraliva Nitrabor por hectárea por año. El impacto de esos 600 kilos en centimoles es prácticamente nulo. Y si nos vamos al pH, tengo prácticamente 10 años de manejar esas fincas y los pHs están dentro del rango deseado. De hecho, ocupamos una aplicación de enmienda anual de alrededor de media tonelada, que ahí sí le puedo comentar que tiene un efecto positivo. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, el control de esa acidez o no dejar evolucionar la acidez permite que las aplicaciones de enmienda cada vez sean más de mantenimiento que de corrección. ¿A qué me refiero con eso? Media tonelada por hectárea por año.
ya no aquellas aplicaciones de 2 y en algunos casos extremos hasta 3 toneladas por hectárea de alguna enmienda. Entonces, sin temor, para cultivo de plátano, en una condición normal, estaríamos hablando de 140 a 150 kilogramos de calcio en forma de nitrato, que sería alrededor de 400 kilos, y puede trabajarse perfectamente si estamos hablando de producción con sucesión. Si es menos de eso, pues obviamente para el ciclo va a ser una menor cantidad, pero sin temor no le va a generar problemas de, ¿cómo se llama?, de alcalinidad. Muy largo para llegar a eso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a leer la siguiente pregunta de nuestro amigo Leonel Mazariegos. ¿Cómo podría bajar el pH de un suelo que está en 8.6? Sí, ese es un muy buen punto y gracias a Leonel por esa pregunta, porque ese es el caso extremo. Ahí en un tema en un pH de ese calibre, podemos pensar en otras fuentes que son más acidificantes. Una, el Yaraber Amidas, ¿verdad? Que es la fuente nitrogenada de origen ureico que nosotros tenemos. Esa es la urea amarilla, por decirlo así, no sé cómo la conocen allá, Dani, pero es el Yaraber Amidas, que es un nitrógeno amoniacal, es ureico, ¿verdad? Es una urea protegida. Entonces, ahí puede funcionar. ¿Por qué? Porque en un pH de ese tipo, yo puedo generar esos impactos en los ciclos de producción. ¿Qué va a pasar con un fertilizante de ese tipo? Va a llegar hacia la rizosfera y va a acidificar. Va a ser muy difícil que impacte en el pH del suelo, porque es bastante alto, pero en su sistema de producción va a tener una buena eficiencia. Y junto con él puede utilizar el sulfato de amonio, ¿verdad? Que ya dijimos que es el más acidificante. Ahora, hay que tenerle cuidado. No es que siempre vamos a hacer eso, porque si bien es cierto, puedo bajar el pH, también esa liberación de aluminios en el momento me quema las raíces. Entonces, no es del todo bueno. La recomendación es equilibrar. Si él utiliza, por ejemplo, un Yaramila Complex, va a tener resultado aún en ese pH. Si utiliza un Yaraliva Nitrabor, va a tener resultado en ese pH. Entonces, como le digo, la utilización de todas las fuentes le puede ayudar a tener un buen resultado, pero siempre teniendo el cuidado de no abusarse. Ok, muchas gracias, ingeniero. Nos hacen llegar una pregunta al WhatsApp. Nos dicen, ¿el boro que contiene nitrabor puede ser lixiviado al momento de una lluvia fuerte? Buenísimo. Miren, cualquier fertilizante, así sea, una vez tuve una experiencia con un fertilizante de liberación controlada, no de lenta liberación, eso es peor, sino de liberación controlada, que es un fertilizante que se le hace una recubierta con un lignosulfato y que en el tiempo va a ir degradándose y va a ir liberando el nutriente. Tuvimos la experiencia de que él estaba ahí y sí, no se pierde por volatilización, no se fija, lo que usted quiera, pero se vino un aguacero de esos de verdad y tuvimos que ir a juntar el fertilizante al fondo, ¿verdad? Porque se lo llevaba. De igual forma, cualquier fertilizante, así sea fósforo, sea el que sea, con un aguacero muy fuerte, hay peligro de que se lave. Se lixivia normalmente nitratos. ¿En qué porcentaje? Alrededor de un 9% en el peor de los casos. Más peligroso es la volatilización, que la volatilización puede llegar a ser un 60 o un 70%. Entonces, si colocamos 100 kilos de nitrógeno, tal vez por lavado perdamos 10 kilos. Si colocamos 100 kilos de nitrógeno, probablemente por volatilización perdamos 70. En el caso del boro, no hay tanto peligro, ¿verdad? Y como decía, si es un aguacero sumamente fuerte, probablemente sí lo vamos a mandar a estratos más bajos. Pero al final, lo que quería comentarles es que si nosotros fraccionamos, ponga por ejemplo que uno hace una aplicación mensual. Si usted hace 2 aplicaciones, una cada 15 días, ese riesgo de pérdida lo estás reduciendo en un 50%. Ya eso es mucho. Entonces es una forma de tratar de poder pensar en que vamos a perder menos los nutrientes o ser un poco más eficiente. Ok, perfecto.
Muchas gracias. Vamos a leer ya de las últimas preguntas que nos hacen llegar. Nuestro amigo Juan Luis Andrade nos pregunta, nuevamente, ¿qué tanta movilidad tiene el calcio en la planta y qué manera puedo mantener la relación de magnesio-calcio? Sí, buenísimo. Cuando vemos un Yaramila Complex, por ejemplo, o un Yaramila Hydran, los contenidos de magnesio andan alrededor de un 3%. Y en un Yaramila Complex tenemos 9 nutrientes. Si eso lo complementamos con un producto adicional como el Yaraliva Nitrabor, que tiene el calcio y el nitrógeno, vamos a lograr prácticamente ese equilibrio y vamos a tratar de una u otra forma de buscar ese equilibrio, de generar la sopa con todos los nutrientes para que vayan ahí. Entonces, ahora viene la respuesta. En este caso, estoy colocando la sopa para que inmediatamente llegue a la raíz y la planta la tome. A nivel de suelo, debo ir a revisar cuál es el contenido de magnesio que hay, ¿verdad? Cuál es el contenido de calcio que tengo y cómo ir equilibrando en el tiempo. Si el magnesio fuese muy bajo respecto al calcio, y ojo que estoy hablando al aire porque no tengo datos, uno pensaría, bueno, tal vez colocando una enmienda como dolomita, a través del tiempo puedo ir emparejando esa relación, de haciéndole fuerza a ese pool de nutriente que hay en el suelo. Pero mientras, como debo trabajar in situ para la plantación que tengo ya establecida, es por medio de la nutrición. Y en el ejemplo que mostraba antes, que era prácticamente Yaramila Complex alternado con Nitrabor y posteriormente ya cuando hay una mayor demanda de nitrógeno y potasio, un Yaramila Hydran, ahí estoy buscando ese equilibrio, cómo colocar todos los nutrientes en las proporciones adecuadas para que lleguen a la planta y pueda llenar la fruta. Okay. Espero haber contestado. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a leerla ya por pues, la última pregunta que nos hacen llegar. Nuestro amigo Herbert Morales nos pregunta, muy buenas noches, ¿los fertilizantes granulados como por ejemplo el Nitrocomplex o Nitrabor se pueden aplicar vía drench? Bueno, qué dicha que Herbert hace esa pregunta, porque aunque yo les diga que no, ustedes como agricultores dicen que sí. Y el detalle es que funciona, pero voy a hacer salvedades. Lo que pasa es que yo no les voy a decir lo que les voy a decir, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. Claro. Resulta ser que el Yaramila Nitrocomplex está diseñado para aplicación edáfica. Recuerdan en el saco que vimos que tenían los prills, las pelotitas. Eso significa que está diseñado para el suelo. ¿Por qué? Porque esa tecnología, el Nitrocomplex, tiene 3 tipos de fósforo. Un fósforo que trabaja de 0 a 8 días, de 8 días a 40 días y de 40 días hemos visto que hasta por 90 días. Entonces la tecnología está diseñada para colocarlo en el suelo. Cuando yo tomo un Nitrocomplex o un Yaramila Complex y lo disuelvo en agua, van a ver que al fondo queda un talquito, un polvito ahí que parece que es un sedimento. Bueno, eso no es relleno, eso es fertilizante y es precisamente esa tercera fase de fósforo, ¿verdad? Cuando yo hago un drench, no es que no funcione, sí funciona y ustedes han visto que funciona, de hecho por eso hacen la pregunta, porque han visto que funciona y hay un buen resultado, pero no estamos explotando al máximo la tecnología del producto. Cambiamos de cancha, Yaraliva Nitrabor. El Yaraliva Nitrabor tiene un coating. Si recuerdan el video que hizo Karen, donde ella revolvió en el agua el Yaraliva Nitrabor, si observaron bien, arriba vieron que quedaba como una grasita amarilla. Ese es el coating y ese es el que está diseñado precisamente para que el material podamos tirarlo al suelo, ¿verdad? Y que él pueda estar días más en el suelo, como bien creo que era el colega anterior que preguntaba sobre el movimiento del boro. Ese coating es el que hace que el producto se mantenga más ahí y que la planta lo pueda aprovechar por más días, ¿verdad? Porque es más soluble. Si yo quiero utilizar un nitrato de calcio en agua, lo mejor es utilizar Yaraliva calcinita, que ese está diseñado para el agua, no tiene el coating. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el señor que consulta ahorita toma el Nitrabor y lo va a ir a meter a un sistema de goteo?
con el tiempo esa grasita puede ir a bloquear los goteros y vamos a generar un problema, porque el producto no está diseñado para disolver en agua. Ahora, si me dicen, Tony, pero vamos a tomar el producto, lo vamos a filtrar, vamos a separar ese coating y quiero aplicar el Nitrabor, perfectamente hágalo, pero haciendo esa salvedad. Ok, perfecto. Muchísimas gracias ahí, ingeniero. Pues yo creo que vamos a ir ahí ya pues finalizando con la charla. Pues nuevamente muchas gracias, amigos agricultores, pues por estar aquí conectados. Esperamos que esta charla haya sido de mucho aprendizaje y de mucho valor para ustedes. Y pues gracias ahí al ingeniero Anthony, que desde Costa Rica pues nos comparte esta charla y esta información. Pues recuérdense, amigos agricultores, que nuestro compromiso como Hipercentro es brindarles a ustedes nuevas tecnologías, nuevos productos y apoyarlos de una manera integrada para que ustedes logren tener mejores resultados, ¿verdad? Recuerden que pueden encontrarnos en las diferentes plataformas. Ya contamos con nuestro canal de YouTube, en el cual pues les estaremos dejando el link para que se puedan suscribir, y todas las charlas que hemos venido realizando las pueden ver ahí. Durante los comentarios estuve viendo algunas preguntas sobre el manejo y control de plagas, enfermedades y hongos. Pues desde ya pueden meterse a nuestro canal de YouTube, que ya pues la semana pasada hicimos una charla sobre eso, y ahí la pueden volver a revisar y volver a ver. Y si tienen alguna duda, nos pueden hacer llegar las preguntas al número de WhatsApp de Hipercentro o por mensaje directo a la página de Facebook, y con mucho gusto les estaremos contestando todas las dudas que tengan. Y pues recuerden que pueden encontrarnos en cualquiera de nuestras diferentes tiendas. Estamos desde la Nueva Concepción, Escuintla, Mazatenango, Santo Tomás La Unión, Parcelamiento La Máquina, Retauleu y ahora en La Blanca, San Marcos. Pues muchas gracias a todos los amigos que tenemos aquí presentes. Y nuevamente muchas gracias ahí, ingeniero, pues por compartirnos su experiencia, y pues no me queda nada más que agradecerles a cada uno de ustedes, y estén pendientes en nuestras diferentes plataformas para las siguientes actividades. De mi parte, Daniel, y a todos, más bien gracias a ustedes por hacerme partícipe de esta iniciativa. Ojalá y Dios nos permita que ya pronto salgamos de este tema y pues nos dé la oportunidad de poder ir nuevamente a estar por allá y compartir con todos y poder visitar y pues darles un mejor servicio. Para Yara más bien es un placer y es un compromiso que podamos participar de este tipo de iniciativas y poder apoyar, y pues obviamente pues que estar al lado del agricultor, que es para lo que estamos acá. De mi parte, gracias a todos nuevamente, que Dios los bendiga y muchas gracias por tomarnos en cuenta. Estamos a la orden en lo que podamos colaborar. Muchas gracias y buena noche para todos. Nos vemos. Saludos. Saludos.